Muy bien, ¿y usted? Buenas, Gracias a bien. Dios, bien. ¿Están cumpliendo con la cuarentena? Por Sí, desgracia, sí, profe. profe. Miren que Sí. yo tengo ahí cámaras puestas y voy registrando quién anda por el centro, ¿no? Le vamos ahí tengo contacto con las cámaras estas que son 360 y al que veo, el que le engancho, le bajo 2 puntos. Así que ojo con andar por el centro, ¿no? Sí, profe. Bueno, a Yo no cuidarse. salgo ni a ver. Bien, Dígalo, profe. eso es lo que tiene que hacer, quedarse y cuidarse. Bueno, ¿están viendo la pantalla ahí de Sí, equilibrio profe. y elasticidad? Sí, 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 profe. 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 Bueno, vamos a terminar esta unidad y vamos a hacer una pequeña evaluación, ¿no? La evaluación, les comento cómo es. Si bien todavía el viernes tenemos una reunión con los docentes de básica, que recién ha citado a la Secretaría Académica para ponernos de acuerdo cómo va a ser la evaluación, pero me imagino que es para evaluaciones del tipo práctico o examen, no sé qué es lo que querrá plantear la Secretaría Académica. En mi caso, con Física 2, que es cuatrimestral, ya hice la primer toma del primer parcial teórico a través del Google Drive, como un cuestionario multiple choice, conceptual. El Google Form. ¿Cómo? No en el Google Form. No, a Ah, en través el del Google Drive. Drive. Ah. Es una metodología si vos te refieres a, sí, se envía un formulario, pero es parte del Google Drive. Ustedes reciben un formulario con la evaluación y al momento de responderla se les da un tiempo para que lo respondan. Este sistema no es como el campus que administra un tiempo, sino que el docente les va a dar un tiempo y todos los parciales o evaluaciones que no se reciban o que se reciban posterior a, al tiempo indicado no tienen validez, o sea, hay que ser consciente de que como es una evaluación multiple choice y muy conceptual, hay que desarrollarla en el tiempo que establece el docente. Está hecha justamente para evitar eh, que se consulten vía WhatsApp o por correo o por, qué sé yo, las distintas posibilidades que tienen de contactarse. Profe, hay una plataforma que es de Google Drive, el Google Docs. Esa es muy buena porque ahí salen, en caso de que sea un trabajo grupal, no hablo de una evaluación, eh, todos los alumnos que escriban o editen el texto salen marcados desde qué punto Sí, hasta qué pero eso punto eso es escribieron. para hacer un documento. Esto es distinto. Esto se realiza un cuestionario tipo multiple choice con el profesor marca cuál es la pregunta correcta y ustedes al toque, una vez que lo envían, al instante reciben la nota. O sea, el profesor le coloca puntaje a cada pregunta y al momento que ustedes lo envían reciben la respuesta en forma automática. Ese que usted dice para realizar trabajos grupales, donde cada uno que escriba algo te lo hace con un color distinto y se va generando un documento. No es la idea de que trabajen en grupo por el momento, sino simplemente hacer un relevamiento de los conceptos que estamos dando en la parte de óptica y bueno, ya veremos si lo extendemos a esta unidad y la siguiente. Por ahora vamos a ir avanzando con la parte teórica de esta unidad que eh, si bien acá no hay muchos desarrollos de fórmulas hasta la parte de la ley de Hooke,
vamos a ir viendo algunos conceptos que son fundamentales. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda? No, profe, está todo bien. Bueno. Con respecto a esta unidad, vamos a hacer una pequeña diferencia entre lo que es la parte de la mecánica, dentro de la mecánica clásica, que ya lo vimos en el curso de ingreso, que es la parte de la estática y la dinámica. Cuando hablamos de estática, hablamos de cuerpos que están en un estado de reposo y en un estado de equilibrio. Y cuando hablamos de dinámica, aquellos cuerpos que se mueven con una determinada velocidad constante, donde nosotros nos interesa en esta parte ver cuál fue la causa que los colocó en movimiento. Sin embargo, en la parte de la estática, nosotros nos interesa analizar si el cuerpo está o no en un estado de equilibrio, sin tener en cuenta las acciones, o sea, si el cuerpo está en reposo, es por una acción determinada de fuerzas que ya sea por su suma, los módulos de la fuerza y la acción sobre el cuerpo y los momentos, vimos que debían ser cero. O sea, hay determinadas características de análisis según el cuerpo que estemos analizando, bajo la acción de fuerzas y momentos, ¿no? Recordando el concepto de momento con respecto a un punto y de los distintos sistemas de fuerza que hemos visto. O sea, los sistemas de fuerza que vimos en el curso de ingreso fueron los sistemas de fuerzas colineales, sistemas de fuerzas concurrentes y los sistemas de fuerzas paralelas, ya sean de igual o distintos sentidos. Y dentro de esta unidad hemos vertido algunos conceptos fundamentales que son, por ejemplo, las cantidades básicas que vamos a utilizar. Longitud, dijimos que nos hacía falta definir una unidad de longitud para realizar medidas. En este caso planteábamos en el curso de ingreso si podíamos medir una determinada longitud, por ejemplo, con un marcador. En realidad sí, lo podríamos hacer, pero no es lo más adecuado. Por ende, dijimos que teníamos que elegir una unidad patrón para poder medir esa longitud, acordando que la medición de esa variable se iba a hacer con una unidad del sistema MKS, por ejemplo, el metro, ¿no? Como unidad patrón de medición de longitudes. En el caso del tiempo, al igual que lo hicimos para la longitud, si bien en la parte de estática no interviene el tiempo, lo utilizaríamos en la parte de dinámica, pero igualmente se define como unidad patrón el segundo, la masa como una de las otras unidades fundamentales. Dijimos que un bloque, por ejemplo, que tenga una masa de 2 kilos y un bloque que tenga una masa de 1 kilo, si nosotros imaginamos o representamos estos bloques, ¿qué es lo que representa físicamente la masa? Y dijimos que representa la inercia que tiene el cuerpo para salir de su estado de reposo. Y como última unidad, la fuerza, que nosotros lo definimos en primer momento como dijimos, a ver, una fuerza para nosotros va a ser una acción, por ejemplo, un tirón, un empujón, algo que produzca un cambio en la posición del cuerpo o que se acelere o no debido a esta acción. Eso es lo que definimos, y que esa acción iba a estar representada por
una magnitud que es del tipo vectorial, y por ser una magnitud vectorial, dimos las definiciones de un vector, o sea, cómo representar un vector a través de una representación gráfica que es una flecha con su punta y su parte posterior, indicando el inicio y fin del vector, y eso nos daba una dimensión proporcional a la magnitud. Entonces decíamos que esa cantidad tiene que tener una determinada magnitud, una determinada dirección, que es la recta de acción sobre la cual se desplaza o actúa ese vector, y el sentido dado por la puntita, la flechita, la punta de la flecha. Y el origen, ¿no es cierto?, el extremo posterior. Y luego, cuando definimos momento, dijimos, bueno, tenemos que ver que trabajar para poder calcular momentos, tener un punto de aplicación, porque vemos que el momento definido es, físicamente, es un producto vectorial del producto de la fuerza por la distancia. Entonces, bajo estas condiciones, y habiendo interpretado teniendo claro estos conceptos, pudimos empezar a hacer análisis de la parte de estática y luego un poco de la dinámica. ¿Hay alguna duda sobre estos conceptos? No, profe. Bueno. Nosotros, para poder simplificar nuestros problemas, primeramente nos referimos a un cuerpo que tiene una determinada masa, y la pregunta principal que hice bajo el estudio que se hizo al comienzo en el curso de ingreso, dijimos, bueno, si nos preguntábamos si era necesario tomar alguna consideración para poder analizar el movimiento de un cuerpo. Voy a poner a ver si se ve el pizarrón ahí. Sí, profe. Sí, Bueno, profe. entonces en esa primera instancia dijimos cómo hacemos para poder representar si este cuerpo se movía, si decíamos si esto tiene una dirección en un sistema de eje de cartesiano, si hacía falta que las m sub i partículas, m total, la sumatoria de las m sub i de i igual 1 a n, si hacía falta considerar todo el análisis de cada una de esas partículas para saber si el cuerpo se había desplazado o rotado. Y para analizar eso, colocábamos un eje x' y' y veíamos si ese, por ejemplo, si ese eje había rotado, decíamos que el cuerpo había tenido una rototraslación. O sea, este en el instante t igual 0 y este en el instante t igual t. Entonces, para analizar este cuerpo, el movimiento de este cuerpo, dijimos, no es necesario que estemos analizando cada una de sus partículas, ¿sí? Una idealización era considerar esto como un punto y analizar el movimiento de ese punto. ¿Está bien? Entonces nos basábamos en esa simplificación que nos permite, una idealización que nos permite hacer uso del cálculo,
para poder utilizar o representar los movimientos de ese cuerpo como un ejemplo de aquello es el movimiento, por ejemplo, de los cuerpos celestes. Si bien su tamaño es muy grande, considerarlos como si fuesen un punto y a través de sus órbitas realizar nosotros los distintos modelos matemáticos. Bueno, a partir de... No sé quién está escribiendo sobre la pantalla. ¿Tiene alguna duda? Hola. ¿Alguien que marca sobre la pantalla tiene alguna duda? Escribió en el chat, profe. profe, que presionó mal la pantalla. ¿Cómo, perdón? En el chat puso uno que presionó mal la pantalla. Sí, lo que pasa es que si le presto atención al chat, no puedo seguir el hilo de lo que estamos desarrollando. Entonces, para evitar confusiones, vamos a deshabilitar. ¿Desapareció la pantalla? No, profe. Vamos a considerar... Ahí. No, profe. Ahí desapareció. No. Es su escritorio. ¿Cómo, perdón? Que se ve el escritorio. O sea, escri- la computadora, sí. Está compartiendo el escritorio, profe. Pero desapareció el texto. Sí. Eso es lo que pretendo, que desaparezca el texto. Porque si no, me parece que los distrae. Y ahora voy a comenzar con algunas preguntas grupales que no tienen que tener el texto a disposición. Esa es la idea. A ver. Bueno, voy a comenzar con alguna serie de preguntas referidas a algo que ya hemos visto en el curso, en el seminario de ingreso, que nos va a permitir avanzar en este desarrollo. Como primera medida, pretendo que en el conjunto cualquiera de los presentes pueda dar alguna definición sobre lo que entiende de cuerpo rígido, sin tener la obligación de desarrollarlo textualmente. A ver, Allosa. Müller. Medina. Presente, Müller. Bueno, a ver qué consideraciones tiene en cuenta para definir lo que estábamos hablando sobre
el punto en cuestión del cuerpo rígido. ¿Cómo define qué es un cuerpo rígido? A eso le tengo que pegar una leída porque no lo entiendo muy bien, profe. Todo lo que, a ver, para el grupo en general, las cosas que estamos repasando son cosas que hemos visto en el curso de ingreso. Ya les dijimos al comienzo de que las cosas que nosotros definimos en el curso de ingreso tienen que tener bien claro para el desarrollo, después un tanto más ampliado, para el desarrollo del tema en particular. Entonces, si a esta altura no conocemos qué es un cuerpo rígido, o no sabemos qué es una fuerza y cómo se la define, y conceptos generales, difícilmente pueden entender el análisis que se va a hacer sobre este tema de analizar, por ejemplo, lo que es una flexión, una compresión, los esfuerzos, la elasticidad que tiene un cuerpo. Entonces, creo que se van a ver perjudicados en la medida que no estudien. Ya se los dije, en el momento que empezamos el curso de ingreso y el cursado de esta materia, le dije, tienen que tener bien claro todo lo que vimos en el seminario introductorio. Si no, cada vez que avancemos, vamos a avanzar de una manera rápida sobre estas primeras unidades que no necesitan del cálculo, del análisis matemático. Entonces, que ustedes tengan como respuesta, tengo que volverlo a ver, tengo que volverlo a leer o no me acuerdo, están cometiéndose un engaño a sí mismos, porque cuando les toque contestar un parcial teórico, no van a poder poner, no está la opción no me acuerdo o tengo que volverlo a leer. Y eso los va a perjudicar tanto en la nota como en estos momentos cuando uno hace una pregunta y no contestan, se los ve que están en el aula pero no contestan, pues yo los veo como que están conectados, pero hago una pregunta y no contestan, entonces también les dije que iba a ser como una nota, entre comillas, conceptual de conocimiento de si están o no presentes en el desarrollo de la clase. Profe, bueno, a ver... en el chat respondieron dos chicos. Sí, es que el tema del chat es bastante complejo porque inunda la pantalla y para eso tenemos la conexión de micrófono y pueden responder a través de la habilitación del micrófono. Pues si no... una definición media, creo que sería vaga de fuerza rígida, cuerpo rígido, quiero decir. A ver. Para mí un cuerpo rígido sería una pared o una columna, o sea, no importa la fuerza que le hagamos, no se va a mover. No pasa por el movimiento. No, claro, no es por clavado. A ver, para que se entienda. Por ejemplo, si yo coloco sobre la mesa un cuerpo que es de madera y un pedazo de plastilina, y a ambos cuerpos con la misma forma, ¿no? O sea, un cubito, por ejemplo, de 3 centímetros de lado, uno de plastilina y otro de madera, y a ambos le aplico en su cara superior una fuerza concentrada, una fuerza, ¿no? ¿Qué pasa con esos cuerpos? Hay deformación. ¿Habría deformación en el cubo de plastilina? Habría deformación. Claro, a eso me refería con las paredes. Porque el objeto sería el que no sufre deformaciones al aplicarle la fuerza. Claro, pero no estamos hablando de velocidad.
No estamos hablando si el cuerpo se mueve o no. Yo estoy aplicando una fuerza y el cuerpo está en posición en la mesa y no necesariamente para definir cuerpo rígido tengo que hacer uso de velocidad también o de movimiento. Acuérdense que recién acabamos de decir que cuando hablamos de estática, el tiempo no es una variable que vayamos a utilizar. Si estamos en estado estacionario, el tiempo permanece invariable. En cambio, en la dinámica, cuando a mí sí me interesa si el cuerpo se está moviendo, si se está acelerando o no, sí me interesa considerar el tiempo, porque para una aceleración no es más ni menos, como lo hemos definido, un cambio de velocidad en el tiempo. ¿Está claro? Entonces, Sí, profe. Profe, una consulta. Sí. En todo caso, ¿la pared sería un cuerpo rígido? Porque si le golpeamos con mucha fuerza se puede romper, por ejemplo, una pared de bloque. Claro, pero a ver, nosotros como definición es un cuerpo, si yo le aplico fuerza, lógicamente que si lo vemos a nivel molecular, el cuerpo está unido por ciertas partículas, con fuerzas entre las partículas, y no todos los cuerpos soportan todos tienen una rigidez. O sea, si yo tomo el material que sea, ¿está bien? Ninguno es indestructible, ¿sí? Así como tomé un bloque de madera y le apliqué una fuerza, el bloque de madera va a soportar una determinada fuerza hasta que, si yo lo someto a fuerzas de compresión, por ejemplo, se va a romper en algún momento. Y ese bloque de madera, si lo coloco al lado de un bloque de hierro de las mismas dimensiones, el hierro va a soportar otra carga de fuerza, ¿sí? O sea, todos los cuerpos tienen, debido a su estructura, soportan una fuerza que es máxima, que en su momento, ahora cuando veamos la ley de Hooke, que relaciona la fuerza en función de la distancia aplicada, vamos a ver cómo se soportan esos esfuerzos y cuáles son los rangos en donde podemos definir si el cuerpo es elástico o no. ¿Se entiende? Por ejemplo, si yo tomo un resorte, todos han jugado en algunos momentos con el resorte que tiene una lapicera, o con cualquier otro resorte, y lo estiran y lo sueltan, lo estiran y lo sueltan. Cuando ustedes lo estiran y vuelven a la misma, el resorte vuelve a tener la misma longitud que tenía inicialmente, ese cuerpo no ha sido sometido a un esfuerzo que varíe sus condiciones iniciales. En cambio, si yo lo estiro de más y el resorte no vuelve a su longitud inicial, quiere decir que algo ha pasado con ese cuerpo. Bueno, a ese cuerpo lo que ha pasado es que lo he sometido a una carga, a un esfuerzo que hizo que superara el límite elástico que tenía el cuerpo. Y si lo sigo, supónganse, traccionando indefinidamente con mucha fuerza, en algún momento lo voy a romper. También creo que todos han comido en algún momento un caramelo de esos, el palito de la selva, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, y más de uno alguna vez lo ha tomado por los extremos y lo ha estirado, ¿no es cierto? Sí. Sí, profe. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que observan? Y Se estira estira y se hace hasta finito, que se y en un rompe, punto ya se Elasticidad. hasta que Se va haciendo finito, dijo uno por ahí, no sé quién. Sí, profe. Sí, porque es como que Y vamos a claro, estirar y en el medio lo estamos sometiendo a un esfuerzo que, claro, lógicamente no es totalmente elástico. En algún momento se rompió. Cuando yo aplico cada vez más fuerzas de tracción, lo rompo. Sería que tiene cierto rango de elasticidad. Es algo similar a eso, exactamente. Pero los esfuerzos también no solamente se someten, los elementos se someten a fuerza de tracción, también se puede
someter a un esfuerzo de compresión. Por ejemplo, si estoy desarrollando una probeta de hormigón y quiero hacer una viga, como recién dijo alguien por ahí, decir, bueno, a ver, ¿cuál es la carga que soporta? Los que hacen los cálculos de ingeniería civil o los arquitectos que diseñan y tienen el calculador, cuando quieren hacer una estructura deben que hacer el cálculo de las cargas que soportan las columnas, si no se vendría abajo. Depende Bueno, del material. Y depende del material. Por eso tienen que elegir, no solo hacer los cálculos, sino elegir el material que soporte esa fuerza. Y para nosotros las cargas, en este caso nosotros cuando, por ejemplo, hicimos los cálculos de fuerzas que actúan sobre una valla, en el sistema de fuerzas paralelas, considerábamos un cuerpo, una fuerza que apoyaba sobre un punto de la valla, y ahí estamos considerando el efecto de una fuerza que se denomina, o sea, la consideramos que está concentrada la fuerza en un punto, que actúa sobre un punto. Y de igual manera, cuando trabajemos con cuerpo, el diagrama del cuerpo libre, si tenemos un cuerpo apoyado sobre una superficie, no vamos a distribuir la carga del cuerpo en toda, digamos, a ver, voy a ver si les proyecto la... ¿Se ve la pantalla ahí? Sí, profe. Sí, profe. Si yo tengo un cuerpo apoyado sobre una superficie y cada una de estas partículas considerada una masa, no voy a considerar que cada una de estas hace una fuerza sobre el plano, sino que voy a tener el mismo cuerpo y voy a decir, este cuerpo está ejerciendo una fuerza sobre este plano que es mg, el P igual al peso del cuerpo, y es una fuerza que está concentrada en un determinado punto. ¿Cuál es el Profe. punto? Sí. Disculpe, ¿podría hacer la cámara un poquito a la derecha? A ver si lo veo yo para... Ahí está. Gracias, profe. ¿Se ve ahí? Sí, ahí está bien, profe. Bueno. Ahora, si yo tengo un cuerpo regular, así, yo puedo decir, bueno, ¿dónde puedo considerar concentrado el peso de ese cuerpo? En el centro. ¿Cómo determino el centro de esa figura regular? Lo es de un eje. ¿Cómo? Lo es de un eje. Un poquito más fuerte, Micaela, pues no te escucho bien. A través de unos ejes. ¿Qué ejes? X, Y. ¿En dónde los pongo? Lo partimos a la mitad y después vemos el punto con mayor longitud. ¿No? ¿Cuál es el punto medio de este triángulo? El vértice de la parte de arriba. No. ¿No? Ah, bueno. El centro. El ángulo recto que forman los dos triángulos y los partimos al medio. El ángulo recto que forman los dos triángulos si lo partimos al medio. Pero si yo esto lo parto al medio, acá hay un ángulo recto, acá hay otro y acá hay una infinidad de puntos. ¿Cuál es el medio? ¿Alguien Y dijo? ahí a donde marcó el vértice, como dijo mi compañero. ¿Acá? ¿Ahí? No. No, es la unión de esos dos puntos de que hizo ahí de los ángulos. Lo que No. forman los 180. ¿Acá? Sí, No. ¿No podría ser en la mitad de esa recta? En la mitad de esta recta. ¿Y cómo hago para saber cuál es la mitad de esa recta? Y puede trazar otra línea que sea perpendicular calculando
no sé, la mitad. O simplemente, profe, sabiendo cuánto mide la recta, la divide en dos y sale la mitad. No, ¿No? Bueno. no. Este triángulo, tiene ángulos alfa, beta y gamma. ¿Cuál es la bisectriz del ángulo alfa? ¿Nadie sabe lo que es una bisectriz? Sí, pero no sé cuánto mide el ángulo. No La mitad del importa. ángulo alfa. ¿Cómo trazo una bisectriz? La mitad del Aquí no ángulo hay, alfa. aquí no hay valores. Acá es una construcción geométrica. Parta la mitad del ángulo alfa. La mitad del ángulo alfa. Y trazo Esa una sería la línea, bisectriz. ¿cómo? ¿Cómo se traza una bisectriz? Tiene que ser perpendicular o sea, ¿A tiene qué? que ir al cateto opuesto. Esto se denomina A, B y C, son los vértices. No sé quién estaba hablando. Franco, Sí, ¿qué dijiste vos? Una recta que pase por la mitad del ángulo alfa y perpendicular a el cateto opuesto, que sería al entre B y cateto. C. Esta sería una perpendicular. Esa sería la bisectriz de alfa. Sí, ¿Y la bisectriz de gamma? y lo mismo, pero con el cateto Pero saliendo entre del A y vértice B. de gamma y dejando el ángulo partido en dos partes iguales. Así. Ajá. Y ahí ya determino el punto medio. Ah, ¿quién está hablando? Franco. ¿Y este es el punto medio? Sí, Muy bien. Ahora sí puedo considerar que si este triángulo está apoyado acá, ¿sí? La fuerza de toda su masa la puedo considerar concentrada en ese punto. Ese punto, ya vamos a ver luego, se llama centro de masa. Ya lo vimos nosotros en el curso de ingreso, hablamos del centro de masa. Y este cuerpo, este punto es el centro de masa, este es el centro de masa, y para analizar el movimiento de este cuerpo, no me hace falta determinar el movimiento de cada una de las partículas, sino que yo puedo considerar la velocidad del centro de masa, la aceleración del centro de masa y hacer una abstracción de que esto es un punto, ¿sí? Y si ahora yo les digo, bueno, tomemos en vez de un triángulo, tomemos una figura regular, un cuadrado, ¿dónde estará ubicado el centro de masa? en el centro. En el centro del cuadrado. Son las diagonales que están por el punto. Pero- Pasamos diagonales de un vértice al otro. Y ahí ¿Qué sacaremos son las el- diagonales de un punto al otro? No hablen de diagonales, hablen correctamente. ¿Qué es esta que va de acá a acá? Es una, ¿qué? Es una semirrecta. Es una bisectriz de este ángulo de este. Este también es una bisectriz. Acá estará el centro de masa. Pero acá se ve. Sí, Bueno, ahora díganme cuál es el centro de masa de ese cuerpo. O sea, si yo tomo una figura así, por ejemplo, una figura regular, podré determinar el centro de masa. O si tomo un trapecio, por ejemplo. Pero acá, para esta figura, que no es regular, habría que ver, ¿no? Tendríamos que investigar cómo se determina el centro de masa, y muchas veces el centro de masa coincide con lo que se llama el centro de gravedad. ¿Por qué se dice que coincide? Porque, por ejemplo,
todas estas partículas, m sub i, todas las partículas m sub i multiplicadas por g tienen un peso p sub i. Entonces, el centro de gravedad es un punto en donde se considera concentrada toda la masa del cuerpo. Entonces, acá voy a tener un peso P igual, perdón, la sumatoria de todas las m sub i por g. O sea, el peso es igual a la masa total por la gravedad. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, ¿puede mover un poquito la cámara? Sí, ahora lo corro, estaba escribiendo. Ahí dije que todas estas partículas m sub i por el peso tienen todas un p sub i. Si yo sumo todos los pesos, los p sub i, voy a tener un peso total. Ese peso total se considera que actúa sobre el centro de gravedad, que es el lugar donde se considera concentrada toda la masa. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bueno, ¿alguna duda? ¿Eso pasa en todo, en todas las figuras irregulares? ¿En cómo? En todas las figuras, en todos los cuerpos. Lo que pasa es que para esta figura irregular, ustedes no conocen todavía cómo se determina el centro de gravedad o el centro de masa, que es donde se considera concentrada toda la masa de este cuerpo. Ya después, cuando avancemos, vamos a ver un método gráfico, práctico, de cómo se determina el centro de masa de este cuerpo. Y en el caso del triángulo y del cuadrado, ¿también podemos hacer la sumatoria de la masa? En todos los puntos acá, en este punto, en todas las figuras, ¿cómo que se llama? Regulares. Si ustedes toman un cartón y dibujan estas bisectrices, ¿sí? Y lo ponen sobre un lugar, supónganse una pizarra esas de corcho, y lo pinchan ahí, ¿se va a mover el triángulo? No. No, porque va a estar en equilibrio. Va a estar punto a ver qué está en dijo cero. Micaela, creo que habló. A ver, ¿qué dijo Sí. Micaela? Que no, porque va a estar en equilibrio. Pero no sé qué tipo de equilibrio. Porque después vamos a definir que el equilibrio puede ser estable, inestable o indiferente. ¿Sí? Vamos a ver qué tipo de equilibrio. Ahora, si yo pincho este rectángulo, este cuadrado, lo pincho ahí, ¿se va a mover o va a quedar? Sí, se va a caer. Se va a mover. Se va a mover. O sea, si yo vengo y lo pincho ahí, esto va a rotar, ¿no es cierto? Hasta que alcance el equilibrio. Y si lo pincho por acá, ¿va a ser distinto la rotación o no? No va a rotar ahí. No. Ahí se va a quedar estable. ¿Y si lo pincho acá? Ahí sí, rotaría, daría la vuelta. Entonces, fíjense que los equilibrios van a depender de cuán distante estén o por dónde estén ubicados con respecto al centro de masa o el centro de gravedad. ¿Se entiende? Sí. Es un concepto que lo vamos a desarrollar más adelante, pero ya estamos viendo de que los estados de equilibrio van a ser distintos según donde nosotros produzcamos en este caso estamos hablando de pinchar este cuerpo, que ustedes lo podrían hacer como una práctica, ¿no? No hace falta que lo tengan la pizarra de corcho, sino que con algo de punta dibujen y trácenle y lo apoyen así, lo tengan como el triángulo y lo vayan ubicando y vayan viendo qué movimiento tiene el cuerpo. No lo hagan con una hoja de papel, háganlo con algo más de un espesor mayor para que puedan
visualizar el efecto. Bueno, entonces ya hemos dicho que estas fuerzas las vamos a considerar concentradas. ¿Está bien? O sea, todas las fuerzas que hemos representado del peso va a ser una fuerza concentrada. Y para poder considerar que la fuerza es concentrada, vamos a suponer que sobre el área que actúan es un área relativamente pequeña con respecto al tamaño del cuerpo. También hablamos al inicio del seminario sobre las leyes de la mecánica clásica, que son las leyes sobre las cuales descansa esta ley, y son las leyes de Newton. Hablamos de la primera ley de Newton. A ver, ¿qué dice la primera ley de Newton? ¿Quién puede? ¿Quién puede? A ver, Oviedo, ¿qué dice la primera ley de Newton? Que todos los cuerpos se mantendrán en reposo, en equilibrio, digamos. Todos los cuerpos se mantendrán en equilibrio. Al menos que sobre él actúe alguna fuerza externa. Ajá, al menos que actúe alguna fuerza. O sea, un cuerpo que está sometido a una... o sea, que está en un estado de reposo, o con movimiento constante, ese cuerpo va a seguir moviéndose siempre y cuando no actúe otro tipo de fuerza. Y si está en reposo, va a seguir en reposo. Claro, se mantiene en reposo. Se mantiene, bien. A ver, la segunda ley de Newton establece una relación entre, dijimos, fuerza igual a... Masa por aceleración. Masa por aceleración. Y la última tercera ley, la última ley de Newton, la tercera ley... Cada acción tiene su reacción, ¿sería? Claro. ¿Se acuerdan cuando vimos el ejemplo de una regla que la colgábamos de un extremo y decíamos... a ver, vamos a volver a ese ejemplo. Para representar el tema de esa regla que nosotros hacíamos, la colgamos de acá, de este punto, y aplicábamos una fuerza, decíamos, este cuerpo está en equilibrio, y muchos dijeron sí, y realmente acá representábamos la reacción, y decíamos, no, este cuerpo gira. También al aplicar la fuerza, gira. Y sin embargo, la sumatoria de la fuerza es cero, ¿sí? Pero la sumatoria de los momentos con respecto a este punto O no es cero. Este momento de esta fuerza sí es cero. Esta produce momento cero. Este momento distinto es cero. Por lo tanto, la condición de equilibrio es que la sumatoria de la fuerza sea cero y que la sumatoria de los momentos sea cero. O sea, estas eran las condiciones sine qua non para que existiese equilibrio. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí, profe. Bueno, ¿alguna duda al respecto? Seguimos. Profe, en el caso de que, supongamos, tengamos esa fuerza, si nosotros amplificamos la fuerza en ese punto, lo mismo gira, ¿no es cierto? A ver, voy a volver a proyectar la... Con el ejemplo que dio ahí de la regla esa. Sí. Sí. Si nosotros Esta aplicamos... fuerza, esta fuerza tiene 10 newtons. ¿Cuánto quiere que tenga la fuerza esta? La vamos a amplificar. Yo decía de que si es que aplicamos fuerza en el punto de arriba, a donde la fuerza es cero, sí. Si es que no, el momento es cero. El momento es cero. Cuidado, la fuerza no es cero. Si nosotros amplificamos la fuerza
el momento de abajo gira, la fuerza empieza a aumentar. No, mire, si yo aplico acá una fuerza, cualquiera sea la magnitud, no va a girar, ¿no? El proceso inverso no se da. ¿Está bien? Pero eso Sí. también depende del material. Mire. Nosotros estamos diciendo que aplicando acá una fuerza, si cualquiera sea el valor, a esta acción le corresponde una reacción. Si yo voy y me apoyo acá, supongamos que esto sea una pared, y yo me apoyo, ¿sí? Puedo representar, o si esto es el piso, este es el piso, y yo vengo y me apoyo acá, ¿sí? Apoyo un brazo y hago fuerza, ¿sí? Ese plano o el piso va a reaccionar con una fuerza igual y de distintos sentidos. Por eso la ley se llama de acción y reacción. Pero no significa que a una reacción a una reacción le corresponde una acción. Para que haya una reacción, tiene que haber una acción primero. Nadie recibe una reacción sin haber tenido una acción. ¿Se entiende? Sí, pero a lo que voy, o sea, en el caso de que usted sea el objeto, si usted ejerce la fuerza sobre el piso, mientras mayor sea la fuerza, usted va a empezar a levantarse del piso. No sé, ¿Cómo? no me Si puedo yo aplico fuerza acá, sí, estoy aplicando esto es rígido. Supongamos que usted, sí, obviamente, eso no se va a mover, pero usted, al ser el cuerpo, se puede mover. Pero estamos hablando de concentrar la fuerza en un punto, no si el cuerpo se va a mover. Si yo deposito acá un bloque, ¿está bien? Este bloque acá está ejerciendo una fuerza, ¿sí? Concentrada. Esto acá está apoyado sobre la superficie. Y no porque ponga otro cuerpo acá, se van a levantar, no. Este va a reaccionar con una fuerza que sea la suma de estos dos. No porque a lo que me refiero es, ¿vio alguna vez eso, los gimnastas, por ejemplo, que se mantienen en constante equilibrio con un solo brazo? Sí. Bueno, ellos, dependiendo de la fuerza que ejerzan, se pueden levantar. A eso me refiero. Si ellos hacen poca fuerza, se van a caer, van a reposar de vuelta sobre el piso. Pero ¿por qué se mantienen apoyados sobre un brazo? Porque están equilibrando la fuerza concentrada sobre el brazo con la fuerza que les realiza el plano. Esto tiene que ser rígido. El hombrecito está acá, lo vamos a representar apoyado con una mano, el tipo está apoyado ahí, ¿sí? Bueno, pero toda esta fuerza está concentrada en ese punto. Y el plano está respondiendo con una fuerza de igual magnitud, pero sentido contrario. Si él deja de hacer fuerza, ¿está bien? Por supuesto que se va a caer. Lo que está haciendo es equilibrando la fuerza suya con la que está realizando el plano. Pero él está produciendo una acción sobre esto. Decime si se va a poder mantener si esto fuese una superficie elástica. Si ahí apoya el brazo, si se va a poder mantener en equilibrio. No, no puede. No puede. ¿Se entiende? Sí, por eso es que a toda acción, dice la ley, le corresponde una reacción. Bueno, sigamos con... Ese efecto es el mismo en el péndulo de Newton, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo? Ese efecto es el mismo en el péndulo de Newton. En todos los sistemas físicos de la mecánica clásica vale aplicar estas leyes. Si yo tengo, supónganse, si hablamos del péndulo de Newton y hablamos de un péndulo, por ejemplo, voy a volver a poner la pantalla.
si yo tengo un péndulo y esto lo saco de su posición de equilibrio, este va a oscilar y va en su energía potencial a ese nivel, va a estar, este es el peso, M por G, y esta es la fuerza recuperadora, mg por L sería, este es el ángulo θ, acá tengo el ángulo θ entre estos dos, mg por L seno, sería la fuerza recuperadora. Acá tengo energía cinética máxima, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, energía potencial, mg por h. Resistencia del aire, 0, o sea, es algo ideal, ¿sí? Si esto lo saco de la posición de equilibrio, ¿qué pasa? Esto oscila indefinidamente, ¿sí? Sí. Si fuese real, lo saco de la posición de equilibrio y en algún momento, ¿qué pasa? Se va a detener. Va a dejar de Bueno, oscilar. en la termodinámica, ¿sí? Hay un concepto que se llama de entropía, en donde este péndulo, este mismo péndulo, si lo saco de la posición de equilibrio, esto genera una reacción, una pérdida que es una pérdida de energía calorífica. El efecto Joule, o sea, por fricción. Ustedes se frotan las manos y generan fricción. ¿Esa energía que se pierde la pueden recuperar? No. Bueno. No. Esto cuando roza con el aire, pierde energía, hay un calentamiento. ¿Sí? Ahora yo les propongo lo siguiente. Si ustedes colocan acá un hilo inextensible, una esferita de esa de los Sulemanes, y le agregan acá energía, ¿cómo le puedo agregar energía? Lo caliento. ¿Sí? Este proceso termodinámicamente, este que está acá, ¿es reversible o irreversible? El proceso de calentar... Irreversible. Ahora, ¿yo puedo hacer que este péndulo se mueva calentándolo? Sí, se dilata. Bueno, díganme, ustedes hagan la experiencia, cuelguen acá una esferita y caliéntenla. Cuando vean que se mueve, fírmenlo y me lo mandan, ¿sabes? No, profe, no pasa eso. No sé, algunos dicen que sí, pues el que lo logre hacer, lo firma y me lo manda. Y nota. ¿Eh? No, lo proponemos como premio, no, lo propongo como premio Nobel. Por eso ponga nota. Este proceso es irreversible. No hay manera de que termodinámicamente ustedes calienten una pieza y adquieran energía potencial. Así como el proceso de frotar las manos produce calentamiento y es una energía desprendida, se llama por efecto Joule, tampoco van a poder lograr esto. Bueno, sigamos con lo que nos ocupa a nosotros. ¿Eh? No, pero el que quiera lo hace, por ahí lo logra, y el premio Nobel no. Bueno, ya hablamos de lo que es el estado o sea, las leyes, qué condiciones deben cumplirse para que el cuerpo esté en condiciones de equilibrio. Lo hablamos recién por lo que habíamos dicho en el cursillo de ingreso. Simplemente hablábamos de una condición de equilibrio en la cual nosotros hacíamos la sumatoria de la fuerza y decíamos, para que el cuerpo esté en equilibrio, la suma de la fuerza tiene que ser 0. Y nos dimos cuenta de que no era así solamente, de que no podíamos definir un equilibrio, un estado de equilibrio,
diciendo que el cuerpo estaba en un estado de reposo porque la suma de la fuerza era cero, porque la suma daban cero, la fuerza, pero vimos que la suma de los momentos no era cero. Entonces, cuando eso no sucede, o sea, cuando la suma de la fuerza es cero, pero en los momentos no, veíamos de que podíamos establecer algo diciendo, sí, la suma de la fuerza es cero, pero el cuerpo se está moviendo, está rotando en el caso de la regla. O sea, el cuerpo se desplaza, tiene un desplazamiento. Entonces, a partir de esa condición hay unas ciertas, ciertos estados posibles, que pueden ser que el cuerpo regrese a una posición original, en el cuyo caso se dice que el equilibrio es estable. Puede ser que el cuerpo se aparte de su posición, del estado de equilibrio, y vamos a decir que el cuerpo tiene un equilibrio inestable, o bien que adquiera una nueva posición, el cual se dice que el equilibrio es neutro o indiferente. Esas son las posibilidades que se le van a presentar a ustedes cuando trabajen con ese ejemplo que les dije yo, que en forma práctica lo hagan, que tomen un cuerpo de forma regular y lo vayan pinchando en distintos puntos y anoten cuáles son sus conclusiones. Bueno, lo pinché por arriba del punto de donde se cruzaban las bisectrices, estamos hablando del triángulo. Bueno, ¿qué sucedió cuando lo pinché aquí arriba? ¿Qué pasó cuando lo pinché en el costado? ¿Qué pasó si lo pinché en un vértice? Entonces van a ir obteniendo conclusiones que después les van a servir para poder identificar cómo son los distintos estadios de estos equilibrios que estamos diciendo, si es estable, inestable o indiferente. ¿Está claro? Para ello hay una serie de ejemplos que están dados está dado en el apunte, y que deberían reforzarlos con la parte práctica esta que les estoy diciendo sobre los distintos tipos de equilibrio. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Algo que requiera una explicación distinta? Entonces van a tener que definir en ejemplos si el equilibrio es estable, inestable o indiferente. Bajo esas condiciones o definiciones de cuándo los equilibrios presentan estas condiciones, es una manera de identificar si conceptualmente ustedes conocen el tema, lo cual significa que tienen que leer, tienen que estudiar, porque ante una pregunta multiple choice de según cómo se encuentra el cuerpo y se lo defina y algo más que se pueda aclarar, ustedes deberían visualizar el ejemplo y decir qué tipo de equilibrio es. Por ejemplo, si yo le dijera, a ver, un portamina lo apoyo sobre la punta tratan de dejar en equilibrio un portamina apoyado sobre la punta. ¿Lo van a poder hacer? No, sería inestable. Sería inestable. Ese es un ejemplo, Ese sería un ejemplo de una pregunta. Y a ver, dado cualquier otra situación que se les presente,
ustedes tienen que saber reconocer cuál es el estado de equilibrio. Entonces, para ello es que tenemos en el apunte dado, vamos a ver condiciones, cuáles son las condiciones generales del equilibrio, y bien nosotros hemos dicho, para estudiar los principios esto, ¿no? En el caso de las condiciones generales, hemos dicho que la suma algebraica de las componentes de todas las fuerzas que actúan tiene que ser cero. ¿Y por qué hablamos de las componentes rectangulares? Supongamos que estamos hablando en el plano. Cuando yo analizo una fuerza sobre un cuerpo, si las fuerzas son del tipo colineal, voy a tener que analizar la suma de las fuerzas en una sola dirección. Es el caso de, ¿qué ejemplo vimos nosotros de fuerzas colineales? Por ejemplo, ¿qué juego vimos en el curso de ingreso? Sube y baja, ¿no? No. El sube y baja. Sube y baja. El sube y baja De la soga. no es un ejemplo de fuerzas colineales. ¿Cómo les va a parecer que... Sería el que está sobre la misma dirección o recta de acción. ¿Qué juego? La soga. La soga. La soga. ¿Y el del sub y baja qué tipo de fuerza es? Paralela. Paralela. Entonces, cuidado. Si yo estoy analizando una condición de equilibrio, tengo que analizar la suma algebraica de las componentes. O sea, si estoy en el plano, en una recta, haré la sumatoria de todas las fuerzas sobre la recta. Si estoy en el plano, analizaré la sumatoria de las componentes. Es decir, vamos a ver, si yo tengo una fuerza sobre este cuerpo que actúa así, y acá tengo que plantearme ¿qué? Un eje X y un eje Y. Y tendré que hacer la sumatoria de las fx 0, la sumatoria de las fi igual 0. ¿Sí? Estaré trabajando con las componentes rectangulares. ¿Sí? Y con respecto a los momentos, ¿está bien? Tendré que hacer que la sumatoria de los momentos de todas las fuerzas que actúan con respecto a un punto, todas las de X o las de Y, ¿está bien? Tendrá que ser la sumatoria de los momentos, tendrá que ser 0 también. En el caso de las fuerzas, como hemos dicho, colineales, ¿también? Solamente hace falta establecer la sumatoria de las fuerzas en una dirección. ¿Por qué? Porque no tengo otra que produzca. Y si tomo el momento, me hace falta tomar el momento con respecto a un punto. Cuando las fuerzas... Pregunto, para cuando las fuerzas son colineales, ¿tengo que tomar las dos condiciones de momento? En el caso del ejemplo de la soga, para que considerar el equilibrio, tengo que considerar las dos condiciones de equilibrio, el de los momentos y el de la fuerza, o con uno de ellos es suficiente. Con uno sería suficiente. Con el de fuerza sería suficiente. Con el de la fuerza sería suficiente. ¿Cuál sería la condición? Y bueno, que la sumatoria de la fuerza sea 0 directamente. O si no, directamente tomar un punto y decir, bueno, a ver cuáles son las sumas de los momentos con respecto a ese punto, pero con una sola me basta, ¿sí? Bueno, cuando las fuerzas son, ¿qué significa que sean coplanares y concurrentes? ¿Qué significa? Que todo ocurre en un punto y coplanares. ¿Y coplanares? ¿Cómo? Plano. Que pertenecen al mismo plano. Entonces,
para una situación de ese tipo, a ver, si nosotros tomamos esta fuerza, F1 y F2, por ejemplo, conforman un plano. Si estas fuerzas son concurrentes y pertenecen al plano beta, esas fuerzas son coplanares y concurrentes. Pero si yo tengo un sistema así, por ejemplo, tengo el X, el Y y el Z. Esta fuerza F1 está en el plano XZ y esta fuerza está en el plano X. ¿Son coplanares? No. No. No, pero porque no está en el mismo plano. Pero son concurrentes. Sí. Claro. Sí. Entonces las condiciones que tengo que plantear de equilibrio, ¿cuáles son? La sumatoria de la fuerza y la sumatoria de los momentos. ¿Sí? Tengo que tomar condiciones de equilibrio. Tengo que saber cuáles son las condiciones que tengo que expresar para dar una respuesta acertada sobre si tengo un estado de equilibrio. Que yo haga la sumatoria de las fuerzas en el eje X y en el eje Y las haga igual 0 y que la de los momentos también sea 0, ¿está bien? También lo podría hacer si yo hago un análisis de las resultantes. ¿Sí o no? ¿Cómo debería ser la resultante de esa fuerza para que no realice momento? Porque Tiene que ser 0. La resultante tiene que ser 0 momento, la resultante tiene que ser 0. Entonces ya voy viendo que según como sea el sistema de fuerzas con el que voy a trabajar, cuáles son las condiciones que voy a tener que tener para aplicar y poder determinar si el cuerpo está o no en equilibrio. Y si las fuerzas no fuesen coplanares y son paralelas, bueno, ya hemos visto nosotros el caso de los sistemas de fuerzas paralelos de igual dirección o distinta dirección, ¿no es cierto? En donde calculamos no solo las resultantes, sino la equilibrante también para determinar si el cuerpo estaba o no en equilibrio. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Bueno. Con respecto, voy a ver si podemos ver esta definición que nosotros hicimos. Vamos a proyectar acá. ¿Se ve ahí una gráfica? Sí, profe. Bueno, esto es una representación de, como nosotros hemos definido la torca o la momento con respecto a un punto. Cuando hablábamos de la puerta giratoria, decíamos, bueno, según donde aplique la fuerza, voy a encontrar distintos valores de torca, porque la torca se representaba con la letra tau y era un producto, ¿sí?, que se obtenía de la fuerza por la distancia, pero en forma de producto vectorial. Eso era la torca. Entonces,
por ejemplo, acá hay una barra en donde tenemos distintas fuerzas que están aplicadas sobre distintos puntos de esta barra, y algunas producirán torcas en un sentido, otras en otro, otras no producirán valores de torca, perdón. Y no por ello significa que no podamos calcular un total como el producto tau igual al producto de R vectorial F. Esa es la definición de... ¿Se ve la pizarra? Sí, profe. Sí, profe. Tau igual a R vectorial F, producto vectorial, ¿sí? Por ello, cuando analizamos el caso ahí se ve la pantalla de la definición de torca. Nosotros tenemos un cuerpo genérico, un cuerpo rígido, el cual tiene aplicada una determinada fuerza en una determinada dirección, y la dirección perpendicular, digamos, tomando la distancia con respecto al punto O donde está aplicada la fuerza, esta es la recta de acción de la fuerza, ¿está bien? Si nosotros distribuimos el producto vectorial, vamos a proyectar la pantalla, el pizarrón. Esto es tau igual a R, el módulo de R por el módulo de F por el seno del ángulo θ. Pero esto yo lo puedo poner tau igual a R por el seno de θ, ¿está bien? Por el módulo de F. O puedo poner tau igual al módulo de F por el seno de θ por el módulo de R. Cualquiera de esas combinaciones son válidas. Acá lo que hace cuando pone R seno de θ sería R perpendicular. Cuando pone F seno de θ es F perpendicular. ¿Qué es lo que es R seno de θ? R seno de θ, ¿qué es lo que es? Es la proyección, ¿sí? O sea, esta distancia, R seno de θ, si este ángulo es θ, este también es θ, ¿sí? Por alternos internos. Entonces, esta distancia en este triángulo, porque hay un triángulo rectángulo, es esta distancia por el ángulo θ, me da esta distancia perpendicular. Entonces, cuando yo tenga que calcular una torca, lo puedo hacer tomando la distancia perpendicular a la recta de acción de la fuerza, ¿sí? Que es la mínima distancia, o bien F perpendicular, o sea, esta F perpendicular sería F seno de θ. F seno de θ sería el valor de esta fuerza multiplicada por el seno del ángulo, en la dirección de la fuerza. ¿Se entiende? Con cualquiera de las dos es indistinto. Lo que sí necesitamos representar es este valor de torca. O sea, saber calcular una torca significa poder determinar cuál es el valor de ese producto vectorial. Y recuerden que una torca es ¿qué? ¿Es un vector o es un escalar? Vector. Un vector. Muy bien. Bueno, ¿alguna duda? No, Ahí se está viendo las definiciones de equilibrio. Sí, profe. Bueno, cuando ustedes ahora trabajen con eso que yo les dije de tomar un cuerpo, ¿sí? Van a tener
que repasar estas definiciones. Fíjense, si el equilibrio, como nosotros lo definimos, es estable, ¿también? Si yo lo aparto de su posición de equilibrio, o sea, cuando ustedes pinchen el cuerpo y vuelve a la posición que tenía antes, ¿sí? Esto sería, en el caso que yo pinchase el cuerpo, ¿en dónde? Supónganse que yo pincho el triángulo, ¿en dónde? El centro de gravedad. Ecco. Si yo al cuerpo, al triángulo que hemos dicho, el triángulo, trazo las cualquier cosa. Si yo tomo el triángulo y defino las bisectrices y este punto lo pincho ahí y lo giro al triángulo, lo hago girar, ¿sí? ¿Qué va a pasar? El cuerpo va a tomar, se va indiferente. ¿Cómo? Sería equilibrio indiferente. No. Si ahí sería equilibrio estable, pero estaría de otra forma girado el triángulo. Estaría de otra forma girado. O como tienen ahí en el apunte, si tengo acá una fuerza y yo a esto lo hago girar. Entonces, como ayuda, el equilibrio estable le está dando, fíjese, el centro de gravedad, ¿dónde está? Por debajo del punto de suspensión. ¿Sí? En este caso, el centro de gravedad lo estamos poniendo en el mismo punto. Si yo lo pincho acá, si lo pincho por aquí arriba, el cuerpo va a volver a la posición. ¿Sí? O ahí le está dando un ejemplo. El péndulo, ¿sí? O una campana que está colgada, ¿sí? El cuerpo vuelve a un estado de equilibrio. El péndulo, si yo lo saco de su posición de equilibrio, ¿sí? Lo pongo acá. Profe, ¿podría ¿sí? correr la cámara? Sí, ahora lo corro. El péndulo, ¿sí? Lo saco de su posición de equilibrio, en algún momento el cuerpo va a volver a su punto de equilibrio. Ese sería un equilibrio estable. Ahora, si el centro de gravedad está más arriba, si el centro de gravedad está más arriba, se aleja del centro de gravedad, ¿sí? Si yo lo aparto de esa posición de equilibrio, voy a tener un equilibrio inestable. Por ejemplo, tomemos un ladrillo. A ver el ejemplo, así. Vamos a representar, a ver si... Ahí. Vamos a representar, este es el ladrillo. Tengo el lado, la superficie A o la B. ¿Dónde voy a obtener un equilibrio más estable? ¿Apoyando el ladrillo sobre esta superficie o sobre esta? ¿O parándolo? La superficie A. Sobre la A, profe. Ah, muy bien. ¿Por qué? Porque el centro de gravedad cambia. ¿De acuerdo, cierto? Claro. El centro de gravedad cambia. Y este es el ejemplo del lápiz. O sea, si ustedes quieren parar un lápiz sobre la punta, tiene un estado de equilibrio indiferente. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Y acá tienen una conclusión que es a la que ustedes deben corroborar. El equilibrio será estable si el centro de gravedad está más bajo que cualquier otra posición. El equilibrio será inestable si el centro de gravedad se halla más alto que cualquier otra posición. Y el equilibrio indiferente si su centro de gravedad no sube ni baja las posiciones que pueda tomar.
De esto nosotros hablamos en el curso de ingreso y hablamos, por ejemplo, de un equilibrio inestable. Si recuerdan, cuando damos el ejemplo, decíamos las camionetas. ¿Por qué las camionetas que son altas y por ahí toman un badén y se desestabilizan? ¿Por qué? Porque tienen un centro de gravedad que es alto, ¿sí? Por ello, los coches de carrera, ya sea de Fórmula 1, de TC2000, cualquier, ¿qué hacen? Lo bajan al auto para tener un centro de gravedad más bajo, ¿sí? Y bueno, eso viene acompañado de otro tipo de trabajo que hacen los ingenieros, como darle cierta comba a los neumáticos, bueno, distintos trabajos para... Por eso... ¿Ah? ¿No escuché? ¿Qué decía? Hola. Sí, acá está, se me silenció. Que por Hola. eso los colectivos de dos pisos. Por eso los colectivos de son más dos pisos inestables. son inestables. Y realmente... Aunque, profe, había un estudio que decía que los colectivos que hay en Inglaterra, esos rojos, Sí. al ser de dos pisos, eran muy estables. Los pusieron en una superficie de costado y aguantaban muy bien, ¿no sabe? Sí, también, todo depende de la construcción que tenga y cómo esté distribuido el peso para determinar dónde se encuentra ¿cómo que se llama? El centro de gravedad. O sea, eso es un trabajo ingenieril donde se determina. También puede ser que un colectivo sea muy estable cuando no hay viento y cuando lo toma un viento lateral con cierta cantidad de nudos, o sea, con una cierta velocidad, lo torne totalmente inestable. Hay que ver las condiciones, pero acá, por lo que yo entiendo en lo que es la legislación acá, se tiende a que no estén habilitados esos vehículos de doble piso por la inestabilidad justamente que presenta y los accidentes que se han presentado. O por ejemplo en el Dakar, los camiones de Dakar que son más inestables. Por eso los accidentes de los camiones. Sí, son inestables. Bueno, fíjense que los vehículos, las camionetas del Dakar, las ruedas que llevan atrás de auxilio no están puestas en cualquier forma o disposición. Eso está estudiado para que trabaje. Compensa el peso. Compensa, bueno, todo tiene un porqué. Yo particularmente, si en este momento me dijera, son estables los vehículos de doble piso, considero que no creo que estén desarrollados como para un equilibrio estable. De hecho, vemos accidentes que se dan en las rutas en donde hay ciertas corrientes, por ejemplo, en la ruta, sobre todo la que va a Mar del Plata, donde hay zonas zonas de viento fuerte. La ruta 2. En la ruta 2 y en la ruta 11 son las que más... Sí. Lo que decía Benjamín de los colectivos de Inglaterra, los rojos, eso tiene que ver por el lugar en donde circulan, porque circulan por la ciudad, donde claro, hay no edificios, son, hay casas, entonces no hay tanto viento. Claro, pero no solo depende de las condiciones climáticas, disculpe, depende profe, de cómo pero está... Franco, yo lo que vi es que habían puesto una rampa y el colectivo de costado. Y el colectivo se mantenía, no se caía, ¿me entendés? A eso es lo que yo les decía, profe. Claro, lo que dice es cómo está diseñado el vehículo para que tenga siempre un estado estable. O sea, hay que ver cómo están distribuidos los pesos para que se mantenga en forma estable. Es lógico que si yo armo una pared con los ladrillos así, voy a tener cierta estabilidad. Si la armo a la pared con los ladrillos puestos en vertical, si no coloco columnas intermedias y vigas, no va a tener estabilidad. No, pero siempre va a ser más inestable. ¿Sí? Ante cualquier presión va a ser más inestable, por más trabadito que estén los ladrillos. También depende del ancho que tengan los neumáticos. También depende del ancho. La También adherencia, por eso, todas esas cosas.
También por eso las pistas ya vamos a ver cuando veamos la parte de fuerza centrífuga y centrípeta. Por eso las pistas, por ejemplo, las de NASCAR, las donde se corren en un óvalo, las pistas tienen cierto peralte y ese peralte hace que se compense la fuerza centrífuga con la centrípeta. Ahí todo influye, por eso el ingeniero mecánico trabaja no solo con el centro, la ubicación del centro de gravedad, sino con la distancia entre ejes, con el ancho de las cubiertas, o sea, hay infinidad de variables para mantener cierta estabilidad durante la carrera. Bueno, dejamos ahí. Hagan la experiencia con una superficie regular y vean si pueden deducir cómo determinar el centro de gravedad de una figura irregular. Corten un cartón, como les dije, de forma irregular. Así, y para la clase que viene, que alguno me demuestre cómo determina el centro de masa o el centro de gravedad de una figura irregular. Profe, ahí puso Esteban Bustamante que es con integrales. Puso en el chat. ¿Cómo? A ver. Esperen un segundito. Yo no estoy presente no estoy viendo el chat. ¿Qué ponen? A ver. Quiero que hable de integrales. ¿Qué puso Bustamante? ¿Cuál sería un ejemplo de indiferente? Es con integrales. ¿A qué se refiere con integrales? Que lo de la figura irregular, profe, eso se lo saca con integrales, dice. No, yo no estoy hablando de ningún cálculo. Yo no les estoy pidiendo que hagan ningún cálculo. Les estoy diciendo, si ustedes toman un triángulo, un cartón y lo cortan de una forma regular, un triángulo, trazan las bisectrices y determinan el centro. Si toman un rectángulo o un cuadrado, trazan las diagonales y encuentran. Si toman un trapecio, encontrarán de alguna manera el punto de equilibrio, punto del centro de masa. ¿Cómo hacen con esto? Pero en forma práctica. No por integral. ¿Cómo le voy a pedir que hagan por integral si ni siquiera saben lo que es una integral? Estamos justamente viendo unidades que no representen el uso ni de límite ni de derivada y mucho menos de integrales. Por allá cuando estemos por noviembre vamos a ver si lo pueden calcular por integrales. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, entonces nos estamos viendo el próximo lunes. Vayan estudiando, que es muy posible que en algún momento vamos terminando esta unidad y hagamos una evaluación teórica sobre todas las unidades vistas, incluida la de errores que tomó Fabiana, que les dio Fabiana. ¿Ya terminaron con esa parte de teoría de errores? Sí, profe, ya terminamos. Bueno, entonces una primera evaluación sería la unidad 1, 2 y 3. Profe, ¿Sí? con el tema de los que no aprobaron el curso de ingreso de física, eso no se sabe nada todavía. Todavía no, porque no está definido la manera en que se va a hacer una evaluación. O sea, nosotros ahora el viernes creo que a las 9 de la noche está planteada hemos
A ver, ya les digo. Nosotros tenemos una reunión con Secretaría Académica y los docentes del departamento para las 20 horas, el viernes, para tratar justamente el tema de evaluaciones, de cómo van a ser evaluados. Porque la parte teórica, como les dije, a través de esta plataforma del Google Drive que yo ya la usé, no habría problema, porque se puede hacer un tipo, sin que ustedes desarrollen un tema teórico, hacer un multiple choice conceptualmente que se hace muy rápidamente. O sea, 10 preguntas en 15 minutos, muy fácil de responder, siempre y cuando hayan estudiado. Pero tienen que tener los conceptos bien claros para poder responder en ese tiempo, porque todas las evaluaciones que se reciban después del tiempo pautado no se consideran válidas. Por un simple hecho, yo no sé si después de esa hora alguno les dijo, les fue dictando cuáles eran las respuestas y después lo manda al formulario. Todo formulario o respuesta que ingrese después de horario no va a ser considerada. Así ha sido la mecánica con Física 2. Salvo que después de este viernes, con la reunión de los docentes de básica, se acuerde una manera de evaluar distinta. Pero por el momento no hay otra forma o nadie ha planteado una manera distinta de evaluar que yo conozca. ¿Se entiende? Y no hay Profe, por una ende... consulta. Sí, por ende no acerca hay... de la figura irregular esa. Estuve leyendo recién en internet y me salía algo de una plomada, ¿puede ser así? Para sacar el centro más. Eso lo vamos a tratar en la próxima clase, por eso... Bien, profe, disculpe por interrumpir. Por eso es que alguien... la idea es que investiguen y la próxima clase lo hagan, lo ejemplifiquen. Alguno lo ejemplifique y investigue cómo hacerlo. Y de ahí cuando lo pongan de manifiesto, con ejemplo, pónganlo para que se pueda visualizar y yo les voy a decir si está bien o no. No es para que lo respondan ya. ¿Alguna otra duda? Bueno, a ver. Almonacid. Ascuya. Presente, profe. Profe, ahí la chica Almonacid sí respondió en el chat que está presente. A ver. Almonacid. Bien. Barrera, Maximiliano. Si no habilitan los micrófonos, no les puedo tomar asistencia. No puedo estar... ¿Por qué no habilitan los micrófonos? No voy a considerar el chat, les aviso. Pues todos tienen posibilidades de responder. ¿O hay algún impedimento para responder? Bustamante. Ay, profe, Maxi Barrera puso que él no tiene micrófono en la computadora. ¿No tiene el celular tampoco?
Y parece que no. Casas, Castro Agustín, Cornejo Raúl, Presente. Corso Kevin, Presente, profe. Dauriech, Darovich, profe. sí, Dauriech. Presente, presente. Díaz Manuel, Presente, profesor. Frati, Fuentes, Presente, profe. Luna Nahuel, Presente, profe. Medina Darío, Müller Elías, Presente. Murucci, Presente. Oviedo. Presente, profe. Profe, yo la clase pasada también estuve presente, no sé si me anotó. No. Escribí, no tenía activado el micrófono. Pedraza, Peralta Cristian, Presente. Pereira, Presente, profe. Quispe, Presente. Saldis, Sánchez, ¿Cuál Sánchez, profe? Farid, Sánchez Lautaro, Presente. Toniuti, Valdés, Presente, profe, Toño. Valdés Agustín, Baquel Benjamín, Presente, profe. Vega Luciano, Vergara Santiago, Presente. Videla Franco, Presente, presente. Cortés Cristian, Cortés Cristian, Bueno, nos vemos en la próxima clase, si Dios quiere. Nos vemos, profe. Bueno, listo, profe. Falto yo. ¿Quién es yo? Aramburu. ¿Cómo? Aramburu.
Usted no está en la lista, ¿por qué no está en la lista? Porque tenía problemas de conexión de internet. Pero no figura en las listas oficiales. ¿Cómo puede ser que llevemos tantas clases y recién ahora... No, sí estuve en la anterior clase, profe, sí tuve varias ¿Y clases. cómo en la anterior clase no dijo Tenía nada? problemas. En la anterior clase yo me tuve que salir unos 10 minutos antes, profe. Bueno, eso lo va a tener que ver con el BEDEL después, porque él entra y toma asistencia a los que están presentes. Los Bueno. que no... y yo en la lista no la tengo y ya llevamos varias clases dictadas. Va a tener que verlo con el BEDEL después para regularizar su asistencia. A mí no me corresponde, yo la tomo por un tema personal, pero seguramente después todos aquellos que no contesten en el audio o por el chat, después van a tener que verlo con Enzo, porque él entra, Enzo o ¿cómo que se llama la otra chica que toma asistencia? Ellos entran al aula en el momento que se está dictando la clase y ven los que están presentes, los que no, les colocan directamente ausentes. Esa es la situación. Su apellido dijo que era como Aramburu. Aramburu, profe. Disculpe. ¿Y el nombre? Araceli. ¿Y su documento? ¿Su teléfono? 384. Sí. 67. Sí. 89. Sí. 89, profe. ¿Y usted no está en el grupo de WhatsApp? Sí, profe, sí estoy. ¿Y entonces por qué nunca mandó un WhatsApp diciendo que no estaba presente en el grupo, que no estaba en la asistencia? Sabía que estaba como me salía antes de la que usted tomó la asistencia porque tenía problemas. No. La asistencia puede ser tomada en cualquier momento. Si la clase empieza a las 20 y termina a las 22, usted tiene la obligación de estar de 20 a 22. No es como en el curso, es igual que en el curso. Usted entra y se va cuando el profesor se retira, no cuando usted quiera. Si usted se va y el profesor tomó asistencia y usted no está, va a estar ausente. Y en ningún momento usted hizo mención en ninguna de las clases de que a usted no se le tomaba asistencia. Por lo tanto, a mi modo de ver, está ausente. Para mi consideración, está ausente. Está bien, profe, disculpe. Hasta luego.